Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Matilda, el musical. Sí, porque tu vida está muy mal hoy, solo son por esta injusticia hace tanto. Bien, primero hay que entender que esta cinta no es un remake de aquella película dirigida por Danny DeVito. Esta es una adaptación del musical teatral de Matilda, que a su vez se basa en la novela de Roald Dahl. Por lo que si bien ambas versiones tienen un mismo origen, no están necesariamente relacionadas. Aunque claro, las comparaciones son inevitables. Es por eso que en el transcurso del video iremos mencionando algunas semejanzas y diferencias entre estas dos versiones. En el libro, el padre de Matilda es alto y delgado, mientras que su esposa es obesa. Esto fue invertido en la versión de Danny DeVito, y en esta nueva adaptación el padre de Matilda pasa a ser ahora relativamente delgado. Pero hay algo que sí se conserva de la otra adaptación, al menos en su doblaje latino, y es que cuenta con la voz de Humberto Vélez, quien también había prestado su voz al personaje en la versión anterior. ¡Estamos atrapados en las cadenas de la deuda! Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Cuando se estrenó Matilda, Mara Wilson tenía 9 años y ya había protagonizado algunas películas conocidas. En el caso de Alicia Weir, la nueva Matilda actualmente cuenta con 13 años y después de haber participado en algunos pequeños proyectos, este sería su primer gran papel. Por lo que su reacción cuando le dijeron que obtuvo el protagónico fue esta. Tradicionalmente en los musicales de Matilda, el personaje de Tronchatoro es interpretado por un hombre, y parece que se tenía pensado que así fuera también en esta cinta, pues en el 2020 se informó que el actor Ralph Fiennes, alias Voldemort, había sido elegido para interpretarla. Pero luego en el 2021 se anunció que Emma Thompson sería quien lo haría. Curiosamente ella, al igual que Fiennes, llegó a aparecer en Harry Potter. Y como casualidad, Pam Ferris, la Tronchatoro anterior, llegó a aparecer también dentro de la franquicia. Durante varios momentos de la película, el padre de Matilda se refiere a ella como si fuera un varón. Tengo dos, bobo. Soy niña. Esto por el hecho de que él quería un hijo. Lo chistoso e irónico de todo esto es que tanto en el libro como en el musical y en la peli original, él sí que tiene un hijo. Pero en esta adaptación parece que no lo consideraron necesario. Otro personaje que tampoco aparece es Rodolfo, el compañero de baile de la señora Wormwood, creado para el musical teatral. Y aunque no lo incluyeron aquí, parece que se le hace referencia en uno de los cuadros que vemos en la casa. ¿Se acuerdan de Hortensia, la niña alta que habla con la banda y Matilda? En aquella versión, ella cumple el propósito de contarle a Matilda sobre Tronchatoro, similar a como ocurre en el libro. Y en esta nueva adaptación el personaje también aparece, pero ahora tiene una mayor presencia, teniendo un papel activo en varios de los números musicales. Claro que sigue sin ser igual a su versión del libro, pareciéndose más a Violeta de Charlie y la fábrica de chocolate, otra adaptación de Roald Dahl. Durante la secuencia de fantasía de Tronchatoro, mientras está en el columpio, la notamos con el cabello largo, suelto y con un vestido blanco, recordando a Beatriz, el personaje interpretado por la misma actriz en la cinta Mucho ruido y pocas nueces. Y hablando de vestimentas conocidas, cuando vemos a las madres de Amanda y la banda, sus atuendos y colores recuerdan mucho a los que tenían los personajes en la adaptación anterior. En el libro, cuando Matilda trata de enseñarle sus poderes a la señorita Miel, ella logra mover el vaso en el primer intento, al igual que ocurre en esta nueva adaptación. Fue en la versión del 96 donde hicieron que Matilda no pudiera mover el vaso, para que más tarde pudiera demostrarlo con la icónica escena de la jarra. La secuencia del monstruo de cadenas hecho por Matilda para intimidar a Tronchatoro es exclusiva de esta adaptación, es decir, esto no ocurrió ni en el musical, ni en el libro, ni en la versión anterior. Lo mismo con la broma final de las trencitas, pues en esta adaptación Tronchatoro recibe una cucharada de su propia medicina, al ser lanzada por Matilda como un martillo, tal y como esta se lo hizo Amanda en sus diferentes versiones.
Después de la derrota de Tronchatoro, vemos que la señorita Miel se queda con el cargo de directora. Esta es mi escuela ahora. Similar a como ocurrió en la adaptación anterior, pero ambas son diferentes a lo ocurrido en el libro, donde la escuela terminó siendo dirigida por un señor agradable llamado Trilby. Asimismo, tanto esta versión como la anterior omiten la parte del libro en la que Matilda le cuenta a la señorita Miel que perdió sus poderes. Durante la canción Revolting Children que los estudiantes cantan, parte de la letra en inglés dice Revolting Rhymes. Este era justamente el título de uno de los libros o colección de poemas de Roald Dahl. También notamos que al final la escuela pasa a llamarse The Big Friendly School, un guiño al libro de Roald Dahl, The Big Friendly Giant. Aquí no se profundiza en el trabajo del señor Harry, o sea, sí se menciona que estafa vendiendo autos, pero no se toca mucho el tema. Fue solo en la versión de Danny DeVito donde lo de la estafa tenía su propia subtrama, y hasta hicieron que Tronchatoro fuera una de las víctimas de los autos defectuosos que vendía Harry. Si la señorita Miel de esta versión te resulta familiar, es porque se trata de la actriz Lashana Lynch, conocida por su participación en la última película de 007, La Mujer Rey, y por interpretar a Maria Rambeau en el UCM. De hecho, hay algo con respecto al final que si lo sobreanalizamos resulta chistoso, y es que la señorita Miel reacciona de una manera curiosa a la caída de la estatua de Tronchatoro, como si tuviera recuerdos traumáticos de aquel momento de la estatua en la secuela de Doctor Strange. Y sí, claramente la actriz no se parece a la versión de Miel que conocemos, o incluso a su descripción en el libro, pero como ya dijimos, tanto en esta versión como en la anterior, se tomaron algunas libertades con el físico de los personajes y elementos en la historia. La película anterior fue americanizada, es decir, adaptada a un ambiente de Estados Unidos, mientras que esta versión, fiel a su origen, cuenta con un elenco en su mayoría británico. Y con esto del cambio de lugar también ocurre una diferencia notable con respecto al final. Pues quizás recuerden que en la peli original los padres de Matilda se escapaban a Guam, una isla perteneciente a los Estados Unidos. Nos vamos a Guam. Anda, vámonos. ¿A Guam? Mientras que en esta nueva versión se dirigen a España, tal y como ocurre en el libro. ¿Se van? A España. Nos mudamos de aquí. En una entrevista a DeVito en el 2019, este había comentado que siempre quiso hacer una secuela de Matilda. Claro, cuando Mara Wilson todavía era una niña. Sin embargo, comentó que si se fuera a hacer una secuela actualmente, le gustaría que estuviera protagonizada por el hijo de Matilda. Por los momentos eso no ocurrirá, así que tendremos que conformarnos con esta nueva adaptación de Netflix, a la cual sorprendentemente le fue muy bien en críticas, siendo considerada como una buena adaptación del libro y sobre todo del musical, con canciones y coreografías excepcionalmente producidas y actores que se desempeñan bastante bien en sus papeles. Aunque una de las cosas que sí se le criticó es que tiende a sentirse larga o pesada, y bueno, lo certifico, a mí me tomó 3 días terminarla. Pero ¿qué me dices tú? ¿Qué te pareció esta nueva adaptación? Si el video te ha gustado, ya sabes qué hacer. Y muchas gracias a los que me acompañaron este 2022. Les deseo a todos un feliz año nuevo. ¿Tu mami es una tonta?